Mientras la justicia avanza, la presidenta retrocede, así tal cual, ¿eh? Porque mientras más sabemos acerca del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, peor resulta el manejo de crisis por parte de la presidenta y del oficialismo en general. Y es que lo de ayer de verdad no se entendió. Ha habido progreso en la investigación sobre el homicidio de Carlos Manso. Ayer, de hecho, hubo un avance importantísimo, porque de acuerdo con la Secretaría de Seguridad ya detuvieron a uno de los autores intelectuales del crimen. En un operativo conjunto entre el Gabinete de Seguridad Federal y autoridades de Michoacán, arrestaron en el centro de Morelia a Jorge Armando N., presuntamente, insisto, autor intelectual del atentado. ¿Cómo llegaron hasta él? Investigando. Primero, analizando videos. Se dieron cuenta entonces de que el asesino que disparó, este jovencito, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, iba acompañado de dos sujetos, Fernando Josué N. y Ramiro N., quienes fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre. Pero después se estuvieron estudiando los mensajes de celular de ambos y así se descubrió que Jorge Armando N., al que detuvieron ayer, era el encargado de coordinar el atentado. Lo encontraron y lo arrestaron. Tenía un arma de fuego corta en su poder, una bolsa con cristal y 2 equipos telefónicos. Por supuesto, es él quien puede decir a qué grupo criminal pertenece, quién le dio la orden de matar a Carlos Manso y qué intereses había detrás del atentado. Según la información que hasta hoy se tiene, la persona que está detrás del homicidio contra el alcalde de Uruapan fue Ramón Ángel Álvarez Ayala. A él se le conoce como el R1 del cártel Jalisco Nueva Generación. Todos estos avances son bien significativos y de verdad podrían ayudar a calmar la tormenta de inconformidad que estalló a raíz del asesinato de Carlos Manso. El problema es que al mismo tiempo la presidenta y el oficialismo siguen descalificando a los jóvenes, a los manifestantes y a los opositores. Y entonces, con esto, eclipsan la información dada a conocer. La desconexión entre lo que pasa en el país y con la indignación de la gente ha venido creciendo en las últimas semanas. Primero, al no escuchar una voz como la de Carlos Manso. Y aquí lo hemos dicho ya hasta el cansancio. Carlos Manso se atrevió a decir lo que otros no, lo que muchos otros callan, que había que combatir a los criminales con toda la fuerza del Estado. Y después, al descalificar a quienes han protestado a raíz de este crimen. Ha pasado que no llegamos al mes del atentado y la presidenta Sheinbaum no ha querido ir personalmente a Uruapan, porque cuando ella está ahí da consuelo y da contención, pero además tiene la oportunidad de recoger el sentir del pueblo. Ayer de plano ya, neta, se volaron la barda, ¿no? En la mañanera del pueblo, la presidenta habló de organizar un festejo. Neta, presidenta, otra vez, neta, ¿qué van a festejar? Que los 7 años de la Cuarta Transformación en el poder. Esto dijo la presidenta desde Palacio Nacional. Hacemos esta celebración que yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar. Fíjense, récord en inversión extranjera directa, celebración, supercomputadora más grande en América Latina, celebración, todos los adultos mayores tienen pensión universal, celebración,
Todos los jóvenes ahora de secundaria tienen beca, celebración. Todos los de preparatoria tienen beca, celebración. Todo el aumento salarial de 125% del salario mínimo, pues es algo que celebrar. ¿Qué más? Qué pena, de verdad. Porque ¿qué les decimos a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos? ¿Celebración? ¿Qué les decimos a tantos muertos y a las familias de tantos muertos? ¿Celebración? Yo ayer estuve en Uruapan y de verdad que yo no veo que los familiares de Carlos Manso tengan muchos motivos para celebrar, ¿eh? Y tampoco los limoneros ni los aguacateros que padecen las extorsiones, ¿eh? Ni los habitantes de Culiacán que ya llevan más de un año en guerra entre la Mayiza y los Chapitos, que ha dejado más de 2,000 asesinatos, casi 3,000 personas privadas de la libertad. ¿Celebración? Porque tampoco pueden celebrar los más de 130,000 desaparecidos que hay en el país. Y otra vez, ni las madres buscadoras, ni las personas que son víctimas del reclutamiento forzado en lugares como el Rancho Izaguirre. Decir que ahora es un buen momento para celebrar, neta, refleja uno de los enormes, grandísimos errores que dejó el sexenio de López Obrador. Creer que las palabras son más importantes que los hechos. Confundir la demagogia con la realidad. Esto es esquizofrenia puritita. Otro síntoma de la desconexión por parte del oficialismo está en el hecho de que hayan venido menospreciando de manera sistemática a quienes participaron en las protestas del fin de semana. Ayer la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, exhibió un contrato entre el Partido Acción Nacional y el activista de la generación Z, Edson Andrade, uno de los principales impulsores de la marcha del sábado, quien se compromete a hacer gestión de redes sociales para el PAN. El problema no solo está en que Edson Andrade, como cualquier persona, tiene derecho a trabajar donde le den trabajo y a donde se le dé la gana, y apoyar al partido que quiera. Además, la difusión del contrato atenta contra la Ley de Protección de Datos Personales. Publicaron su nombre, su dirección, su firma, su RFC, obvio sin su autorización. En respuesta, Edson ha dicho, pues que se va a ir del país, porque entre otras cosas, ya recibió amenazas de muerte. Edson también dijo que se niega a presentar una denuncia porque la Fiscalía de la Ciudad de México está encabezada pues por Berta Alcalde, hermana de Luis Alcalde, quien difundió sus datos personales, privados. Y todo esto llegó a la mañanera del pueblo ayer. Y en lugar de llamar la atención sobre la ilegalidad del hecho, la presidenta dijo que pues le parecía muy interesante y que valdría la pena analizar el caso. Yo me pregunto, ¿qué habrían pensado si Peña Nieto hubiera publicado datos privados de los participantes del movimiento Yo Soy 132? ¿O qué habrían dicho si Calderón hubiera ventilado toda la información de aquellos dos muchachos que le gritaron espurio? Que un joven sea opositor no les permite que se violen sus derechos. Al contrario, un gobierno democrático tiene que asegurar los derechos de todos, sobre todo de los disidentes. Y me parece que en Palacio Nacional deberían olvidarse de los festejos y de las descalificaciones y concentrarse en lo que de verdad importa, que son los resultados. Yo soy Adela Micha.